Debería ser mi familia cenando en un restaurante elegante, proclamó Eric aprovechando la reserva que había hecho para la celebración de papá junto con sus suegros. Además, dijo que una familia de un padre soltero como la suya no es para restaurantes elegantes. Quédese en pubs baratos, dijo. A pesar de numerosas quejas decidí presentarle a Eric una. De realidad te das cuenta de que este es el lugar de mi hermano, ¿verdad? Soy Elizabeth, una oficinista de 27 años. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña y fui criado por papá. Se separaron porque papá era demasiado inmerso en su trabajo y rara vez en casa, llevando a mamá a alcanzar su límite. Todavía amaba a mamá y era reacio a divorciarse. Estoy cansado de esperar. Libérame. Al verla llorar mientras decía esto. Aparentemente se rindió después de sus discusiones sobre las circunstancias que significaban la custodia. Cayó en manos de papá. Papá diría que no es culpa de mamá, la culpa es mía por confiar demasiado en ella y descuidar. Hogar, lamento hacerte sentir solo. Cuando le preguntaba por qué mamá se va, él respondía con un suspiro melancólico. A pesar del divorcio que puso papá, yo primero y me crió con abundante amor. Él siempre trató de asistir a mis eventos escolares y nunca se perdió un regalo de cumpleaños o de Navidad, aunque algunos podrían hacer. Insensible sobre nuestro hogar de padre soltero, el amor de mi padre significó que nunca les presté atención después del divorcio. Mamá y me encontré de vez en cuando, pero después de que ella se volvió a casar y tuvo un nuevo hijo, nuestra relación se volvió incómoda, lo que llevó a una especie de distanciamiento. Después de comencé a ganar dinero. Papá se jubiló anticipadamente para disfrutar de una vida más tranquila en casa. Había trabajado incansablemente para mantenerme y yo lo deseaba. Ahora perseguir sus intereses. Aunque vivo solo, visité a papá con frecuencia. Hace 2 años me casé con Eric, un hombre presentado por un amigo. Eric, un hombre diligente y honesto, rápidamente obtuvo aprobación de papá. Sus suegros también fueron amables y me aceptaron de inmediato. Sin embargo, la sugerencia de mudarme a la casa de la familia de Eric me causó una angustia considerable. Mis padres están envejeciendo y me preocupan. Ambos están jubilados y casi no salen ni hablan con nadie en estos días. Mudarse a vivir juntos parece una oportunidad. Por favor, considérelo. Eric suplicó seriamente. Por supuesto, quería responder a su pedido desesperado, pero mudarme a la casa de mis suegros pondría una distancia significativa entre la casa de mi padre y yo, lo que haría difícil controlarlo con tanta frecuencia como antes. Eso es saludable, pero si algo fuera, puede que no lo encuentren. Tiempo. No sabía qué hacer, pero finalmente papá me dio su consejo. Estoy lo suficientemente sano como para vivir solo. No quiero ser una carga para ti y deberías cuidar de la familia de Eric con eso. Llámame si pasa algo, le enfaticé a papá y acepté de mala gana mudarme. Sin embargo, solo unas semanas después comencé a arrepentirme de mi decisión. Eric y sus padres, quienes pensé que eran amables, cambiaron drásticamente su comportamiento hacia mí y comenzaron a tratarme como a un sirviente que me dejaba todas las tareas domésticas, cocinar la ropa y limpiar únicamente a mí, mientras que Eric y sus padres no hacían nada. Le pedí ayuda a Eric. Cansada del trabajo. Las tareas domésticas son el trabajo de una esposa. Cierto, él replicó. Que mis protestas de que yo también trabajo cayeron en oídos sordos. Eso es diferente, te casaste conmigo, así que deberías ser devoto de mí y de mis padres. Eric decía con desdén. Llegar a casa cansado del trabajo solo para enfrentar una interminable de tareas era abrumador. No solo las tareas, sino que la madre de Eric, Mary, me atormentaba implacablemente. Ella había contado a propósito comida para ensuciar el piso o quejarse por la más mínima mota de polvo. El lugar está sucio, ¿sabes? Ella me ordena que limpie. Después de decirme esto, deja ropa sucia por todos lados. Que yo la recoja y después de lavarla y doblarla con cuidado, los pliegues se arrugarán la ropa. Hazlo de nuevo. Ella la destroza a patadas. Además, Mary a menudo hacía comentarios despectivos acerca de que yo soy de una familia de padre soltero. Ni siquiera puedes hacer las tareas del hogar correctamente porque no fuiste criado. Una familia adecuada. Qué lamentable. Es increíble que puedas mantener un trabajo. La empresa debe ser ciega para contratar a una mujer de tan bajo peldaño. Es culpa de tu padre por la forma en que te crió. Yo estaba en contra de casarme con alguien de una familia así, pero Eric insistió en que lo desaprobaba profundamente. Ser más devoto de nosotros y de Eric. Si no te hubiésemos dado la bienvenida como esposa, estarías viviendo una vida triste y solitaria con tu padre escuchando tales insultos sobre papá.
Tuve que reprimir las ganas de golpear a Mary y lo peor fue que John, mi suegro, y Eric no hizo nada para intervenir mientras. El trato que Mary me dio, lejos de apoyarme. John me miró con desprecio mientras Eric se unía a Mary y se burlaba de mí. Tienes razón, mamá, te falta gratitud hacia nosotros, por eso es fría contigo. Eric se burló de una mujer de una familia disfuncional. Como si el tuyo hubiera quedado en el estante sí. Hubiera casado contigo apenas tienes méritos además de trabajar y hacer las tareas del hogar así que hazlas bien ni se te ocurra pedir compartir las tareas es tu papel como esposa y poner excusas como estar cansado del trabajo es absolutamente inaceptable. No lo permitiré, dictó cuando traté de discutir o negarme, el estado de ánimo de. Se volvió visiblemente amargo, comenzó a tratarme como si fuera invisible. ¿Cómo te atreves como esposa a hacer el ridículo y él me haría? Gritarme excesivamente y entonces Mary intervino no estreses a Eric cuando esté cansado de empeorarme las cosas algunos de los muebles en la casa de los suegros fueron comprados con mi dinero obligado a comprarlos. Llevaron abruptamente a una tienda de electrónica y me obligaron a comprar bajo presión pública capitular para evitar una escena el acoso no terminó ahí incluso cuando traté de visitar a mi familia para Navidad me obstaculizaron eres nuestra esposa ahora. Concéntrate en nuestros preparativos necesitamos un banquete y una limpieza a fondo hecha tu papá está solo, no hará. Bien, tenemos otros parientes a quienes entretener cuando insistí en irme a casa, respondieron infantilmente derramando jugo sobre mi ropa empacada, escondiendo mis zapatos, enfrentando quejas y acoso diarios. De mala gana abandoné la idea de volver a casa. Incapaz de revelar la verdad, la casa de mis suegros está ocupada con los preparativos navideños, así que me. Para ayudar. Lo siento, no puedo regresar. Le dije a papá. Papá no me culpó, entonces no se puede evitar. Él aceptó con gracia. No te preocupes, hay más gente allí con más gente que puedo manejar, encontrar un préstamo aquí, así que tranquilo, él me consoló. La tiranía actual de Eric me hizo considerar seriamente el divorcio, pero preocupaba cómo decirle a papá, quien estaba puramente feliz con mi matrimonio. Sin lastimarlo en el segundo año de este tumultuoso matrimonio, papá cumplió 60 años. Hice reservaciones en secreto en un famoso restaurante elegante para su celebración, anticipando las quejas de Eric y sus padres. Simplemente les dije que tenía que regresar a casa brevemente. Ellos sé. Pero aceptaron de mala gana cuando prometí que sería solo por un día al enterarme de la reserva del restaurante. Papá estaba inmensamente encantado. Estoy muy bendecida de tener una hija tan maravillosa. Muchas gracias. Escuchar a papá expresar su gratitud me hizo increíblemente feliz, pero nunca imaginé que un incidente así sucedería. Entramos al restaurante e. Al personal de nuestra reserva. Nos encontramos con una revelación impactante, una reserva para 2. Hay 3 personas que dicen ser parientes ya sentadas allí confundidas. Fui a ver la mesa reservada solo para encontrar a Eric y sus suegros. Sentado allí, Eric me notó burlándose con una sonrisa engreída. Lástima que no puedan ser más astutos que. Y cenar elegantemente solos. Dijo que los suegros ni siquiera miraron en nuestra dirección mientras disfrutaban del festín que presumiblemente habían ordenado para ellos. Papá viendo a Eric. Y los suegros nos miraron de un lado a otro claramente desconcertados. Él solo había visto el lado agradable de Eric y los suegros, por lo que su confusión era. Eric sospechaba que algo de mi comportamiento alegre al regresar a casa había husmeado furtivamente en mi teléfono móvil. Se enteró de la celebración del 60 cumpleaños del restaurante de alto nivel y llegó allí primero para pedir platos de manera preventiva. Eric comenzó a burlarse de nosotros con una expresión triunfante. La gente de hogares pobres de solteros como usted no pertenece a restaurantes elegantes. Conozca su lugar. Permítanos saborear el platos aquí, agradezcan que les permitimos esto, todos deberían ir a algún cachorro barato a pesar de las miradas molestas de los otros clientes ante la fuerte voz de Eric, él permaneció ajeno, empapado en un sentido de superioridad al lado de papá, quien. Estupefacto por la audacia de Eric. Maybitsen sabía que Eric y su familia eran egoístas, pero nunca esperé que se rebajaran a niveles tan desvergonzados. Mi ira alcanzó su punto máximo cuando arruinaron la celebración especial número 60 de papá. Reprimí mis ganas de arremeter contra Eric.
Con calma le entregué un hecho mientras se sentaba. Ahí con aire de suficiencia: este es el lugar de mi hermano, nos invitó aquí para celebrar el cumpleaños de papá. Ante mis palabras el triunfante Eric y los suegros, que habían estado comiendo desinteresadamente lo que congelaron mi hermano, que había estado escuchando toda la conversación desde la parte trasera del restaurante, apareció con una mirada extremadamente. Mamá lo tomó durante el divorcio, pero a diferencia de la mamá separada, él ha mantenido y apreciado su relación con papá y conmigo. Mi hermano es dueño del restaurante y fue quien sugirió celebrar el cumpleaños número 60 de papá aquí. Él no lo había hecho. Asistió a la boda por motivos de trabajo, pero había visto las. Por lo que reconoció a Eric. Inicialmente pensó que Eric y los suegros que se unían a la mesa de reserva eran parte de la celebración. Papá vio a Eric burlándose de mí y papá y los suegros no lo corrigieron. Mi hermano estaba furioso. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hermana y a mi padre? Haber sido considerado solo porque eres la familia de Emily. Así es como siempre la tratas. Preparé el asiento para el deseo de mi hermana de celebrar a papá, no para las personas que secuestran. Es solo una comida gratis, celebraremos la ocasión de papá y mi hermana otro día, pagarás por lo que comiste. Eric y Sue comenzaron a poner excusas: no, no es así, realmente estábamos destinados a celebrar, pero mi hermano los dejó en manos del personal y nos llevó a papá y a mí afuera. Lamento haber dejado entrar a esas personas al restaurante y arruinar la celebración. Te lo compensaré. Se disculpó con nosotros en el camino a casa. Le expliqué a todo el maltrato de Eric y el personal. Leyes después de escuchar en silencio: si no eres feliz en tu matrimonio no tiene sentido, no te preocupes por mí, vuelve a casa, dijo papá. Así que no regresé a la casa de los suegros, sino que fui directo a mi propia casa poco después que mi hermano me para informarme sobre Eric y sus suegros. Habían causado la escena por la factura, pero pagaron de mala gana cuando los amenazaron con la participación de la policía. Minutos después, Eric llamó. ¿Dónde estás? Nos has avergonzado. Envía el dinero que pagamos. Gritó. Entonces lo haré. No pagues ni un centavo. Ya terminé contigo y nos divorciaremos. Pruebas del acoso, así que prepárate. Respondí con firmeza. Había estado recopilando pruebas del acoso de Eric y Enak, lo cual nunca sospecharon según un abogado. Consulté las compras forzosas y otras explotaciones financieras fueron suficientes para demostrar que el abuso psicológico. Me dio cuenta de que hablaba en serio sobre el divorcio. Eric entró en pánico. Nadie más. Yo se casaría con una mujer de un hogar de padre soltero. ¿Quieres molestar a papá? Y me amenazó. Me burlé de papá. Dijo. Mi felicidad es lo más importante. Preferiría estar con él que preocuparme por personas como tú. Respondí. Aún así Eric me advirtió que te arrepentirás. Piénsalo bien, pero colgué y procedí con los del divorcio. Finalmente, Eric y yo nos divorciamos. Él se mostró reacio debido a la imagen social, pero finalmente cedí cuando nos acercábamos a la corte. Obtuve pruebas sustanciales de abuso psicológico que aseguraron que recibiera un acuerdo justo en el divorcio. Además, durante la distribución de la propiedad, tomé los muebles que había comprado para la de los suegros que tenían el derecho legal. Como comprador, los suegros intentaron quejarse, pero mi abogado simplemente dijo que el comprador naturalmente tiene el derecho de posesión, dejándolos derrotados unos meses después de regresar a la casa de mis padres. Eric se acercó queriendo reconciliarse aparentemente el día que desencadenó nuestro divorcio en el restaurante Eric's. Bost y sus colegas estaban allí para una celebración del trabajo, escucharon todo lo que nos dijo a mí y a papá. El jefe de Eric, que había luchado por crecer en un hogar monoparental, estaba decepcionado por los comentarios despectivos de Eric sobre los hogares de padres solteros. Eric era un empleado prometedor perdido. Su posición en posibilidad de avance, además, sus colegas habían difundido la historia y ahora lo consideraban con desprecio en el trabajo como un tipo de abuso psicológico. Los problemas no se detuvieron en la empresa, la casa de los suegros también se volvió caótica antes de nuestro divorcio. Eric y los suegros me habían descargado todas las tareas de él. Y, después del divorcio, los suegros, arraigados en la pereza,
Discutían sobre quién debía hacer las tareas del hogar. Eric estaba siendo presionado por los suegros para comprar muebles nuevos para reemplazar los que yo llevaba y contribuir más financieramente. Me equivoqué, Elizabeth, me aproveché demasiado de tu amabilidad. Realmente he reflexionado y quiero empezar de nuevo. Eric. Por la reconciliación, pero mis sentimientos se habían enfriado significativamente. Probablemente enfrentó más presión para hacer las tareas del hogar en la casa de los suegros y me quería. Regresé para retomar mi rol como ama de llaves, tal vez él también estaba tratando de descargarme algunas de las demandas financieras de mis suegros, así que rechacé firmemente. Propuesta. De ninguna manera no te devolvería nada, incluso si me pagaras. Puedo. Te veo cambiando de nuevo y explotándome de nuevo una vez que estemos casados. Fui una tontería no divorciarte antes sin preocuparme por papá. Entonces tal vez el cumpleaños número 60 de papá no se hubiera arruinado. Ahora estamos divorciados. Extraños. Si me contactas de nuevo. Consultaré. Mi abogado. Con eso colgué el teléfono. Tal vez mi mención de un abogado resonó porque no recibí más intentos de reconciliación por parte de Eric. Ahora vivo feliz en casa con papá y mi hermano de vez en cuando me visita trayendo regalos. Su esposa está embarazada y él parece realmente papá feliz y yo estamos. Sabiamente.